A ver si me veis un poquito. Ahora está igual demasiado oscuro. Un segundín. Un poquito mejor. Estupendo. Bueno, ahora mismo somos 19, así que buena hora para la hora tan rara que es, a las 2:30. No sé si supongo que se conectará alguien más. Vamos a esperar un par de minutitos mientras se termina de conectar a ver si se conecta un compañero más. Y arrancamos. Así que bueno, para los que no me conozcáis. A lo largo de distintas épocas de los habitantes del ficticio pueblo de Castroforte del Baraya. Algunas alumnas mías, así que alguna cosita les sonará, porque claro, la utilizo yo también en mi propia aula, pero bueno, no os preocupéis que también tenemos cositas nuevas. No puedo hacer un seminario de hora y media solamente con las dos estrategias que se utilizan más en clase. Así que lo he dicho, vamos a esperar un minutito más, aunque sea, somos 19, a ver si se anima alguien más y ya arrancamos con este tema que me imagino que es uno de los mayores miedos, ¿no? O sea, nos da muchísimo miedo llegar a clase y que nadie conteste. Yo hoy, por ejemplo, que digo, bueno, tengo este seminario sobre participación, quiero que participéis, ¿no? Creo que no va a ser ninguna sorpresa, que vale, preguntas, debatiremos un poquito, así que espero vuestra participación. Primera estrategia, amenazar. Todo lo digo, ¿no? Pero bueno, que sepáis un poco la dinámica que vamos a tener en el seminario de hoy. Porque claro, si vosotros vais a llevar una estrategia al aula, bueno, pues a mí lo que me gusta es que probemos nosotros si esta estrategia funciona o no. Entonces os he traído un par de, nada, 3, 4 ejercicios que hagamos aquí juntos para que veáis cómo puede funcionar, ¿no? Cómo puede animar eso a la participación. Así que vamos a ver qué tal sale. Somos 20, si no se incorpora algún compañero más, pues nos ponemos al día. Porque tengo aquí 40 diapositivas, así que a ver si no se me ha quedado muy ambicioso el seminario. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí un poquito a modo de índice, pues bueno, no, te voy a hacer unas preguntitas antes de empezar, vamos a ver, oye, por qué es importante participar, ¿no? Porque hay que fomentar esa participación en el aula, cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que podemos hacer nosotros. Aquí la verdad que el seminario nos enfoca un poco a eso, ¿no? Nosotros como docentes, ¿qué es lo que podemos hacer en el aula, no? Claro, nos enfrentamos a este grupo, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo le damos atención? ¿Cómo podemos preguntar de una manera efectiva? Y también la última parte que va a ser mirar, bueno, las metodologías activas, por supuesto, si buscamos como una búsqueda rápida en Google de cómo aumentar la participación en el aula, y lo primero que nos van a salir son esas metodologías activas. Y también que reflexionemos un poco sobre nuestro rol a la hora de comunicarnos y a la hora, por ejemplo, de corregir. Así que también pararemos un momentito a ver esa estrategia de corrección que nos puede ser bastante útil. Voy a empezar un poco a lo loco. Voy a empezar con una pregunta al aire, que suele ser como solemos empezar, ¿no? Cuando queremos que los alumnos participen, solemos empezar pregunta general. Así que os pregunto, ¿por qué creéis que los alumnos no participan en clase? ¿Por qué es tu problema? ¿Por qué pasa? Vale, de momento me estáis contestando, ya tenemos tres respuestas iguales. Vale, Eneco me dice vergüenza, Rosa me dice vergüenza, Silvia me dice también por vergüenza y Carolina me dice que por inseguridad. Vale, perfecto. Aquí está, ¿no? Cristian me dice vergüenza a equivocarnos, ¿no? O sea, tenemos esa inseguridad, tenemos ahí un poquito esa vergüenza. Silvia me dice miedo al juicio de los demás, el autoestima, perfecto. Vale, pues si todo eso van a ser factores afectivos, ¿no? Lo vamos a englobar dentro de los factores afectivos o factores emocionales que van a influenciar pues, esa participación en el aula, por supuesto. Vale, ¿alguien más? Vale, Cristian me dice también la motivación. Ese va a ser otro de los puntos que vamos a tocar aquí. ¿Cómo pasa? Claro, que si tengo un alumno desmotivado, un alumnado desmotivado, van a pasar, no van a tener ningún interés por participar, si el tema no les interesa, si no tiene nada que ver con su realidad, qué necesidad tengo yo de participar, ¿no? Así que la motivación también va a ser uno de esos puntos clave que nos vamos a encontrar. Rosa también me dice, no creen en ellos mismos. Claro, ¿no? Esto es lo que nos relaciona un poco con lo que me ha dicho Silvia de la autoestima. Tenemos muchas veces un alumnado con una autoestima bastante baja. Yo suelo trabajar sobre todo adolescentes, adultos, y la verdad que me encuentro, no, porque lo voy a hacer mal, no, creo que me he equivocado, que no lo voy a saber. Ojo, tenemos que ayudar a nuestros alumnos con esa autoestima. Así que es un trabajo que tenemos también pendiente. Y Silvia me dice también porque están descolgados del temario. Claro, es que si para asegurarnos la participación tenemos que asegurarnos de que nuestro alumnado sabe cómo contestar. Quiero decir, que tiene los conocimientos necesarios para contestar a esa pregunta. Si yo voy a empezar un debate sobre un tema del que ellos no tienen ninguna idea, difícilmente me van a contestar, porque es que no es un tema que desconocen. Si ahora mismo no se me ocurre algún ejemplo, pero que sé, una tontería, ¿no? Pensando en la cocina. Pues, ¿cuáles son los, si estoy hablando de electrodomésticos, ni siquiera lo que llevan a aula, que sé, ¿cuáles son las ventajas de una cocina de inducción? Y no sabemos que es una cocina de inducción, ni sabemos que, por ejemplo, cocina más rápido, que consume menos, pues realmente no podemos generar un debate si no tenemos ese conocimiento previo. Y Silvia también, ¿no? Silvia también porque las clases son aburridísimas. Ya pasar de aburrida a directamente aburridísima. Claro, como hemos dicho, ¿no? Y lo digo con la metodología activa. Es verdad que la clase magistral no tiene por qué ser aburridísima si sabemos, por ejemplo, cómo utilizar el tono, la manera que damos ejemplo, el tema que tratamos. Pero oye, si vamos a mezclar la estrategia, vamos a mezclar la metodología, que no sea solamente llego yo y me pongo a hablar. Que trabajen en grupo, si ahora hacemos algún juego, si ahora hacemos algún ejercicio y vamos a ir variando los recursos en el aula para que coja dinamismo y para que coja color, ¿no? Claro, bueno, también si pensamos en los profesores, ¿no? Si le vamos a echar la culpa a ese profesor que llega a clase desmotivado, si ya nosotros, ese va a ser un punto que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, ya haciendo un poquito de brainstorming, lo saco ya, nuestra actitud va a ser súper importante, ¿viste? Nuestra actitud va a ser importante, por ejemplo, a la hora de corregir, pero que nuestra actitud a la hora de enseñar el temario también va a ser súper importante, o sea, necesitamos, nosotros somos los primeros que tenemos que llegar motivados al aula, que ya sé, ¿no? Tenemos días malos, como dice aquí, ¿no? Los profesores estamos desmotivados, tenemos una carga de trabajo horrorosa, hemos tenido una mala noche, pero bueno, a mí una recomendación que me dieron es que en el momento que llegamos al aula tenemos que hacer un poco de teatrillo, ¿no? Vamos a dramatizar un poco, vamos a coger esa actitud positiva y vamos a transmitirle esa energía al alumnado, ¿no? Así que vamos a intentar hacer eso siempre, porque entiendo perfectamente que hay temas que no nos gustan, o sea, ya llevándolo a la personal, habrá temas que tenemos que dar, porque son parte del currículo, porque es muy importante, pero sabemos nosotros ya que ese tema a lo mejor ni siquiera a nosotros nos gusta. Habrá que buscar de dónde tirar, habrá que buscar algo interesante, algo que haga clic, que conecte, y de esa manera conseguiremos que el alumnado se conecte con nosotros y también participe, por muy aburrido que sea el tema. Antes de seguir, simplemente por comentar, yo soy de la especialidad de lengua, de idioma. Así que, por si pongo mucho, voy a intentar poner ejemplos de todas las materias, pero bueno, que sepáis cuál es mi contexto, que es que yo soy profe de idioma. Entonces, claro, si para aprender un idioma lo más importante es practicar, si mis alumnos no producen, sobre todo en concreto lengua inglesa, si mis alumnos no leen inglés, es que nos estamos perdiendo la mitad del aprendizaje. Si mis alumnos no producen, no van a conseguir la lingüística. Así que es súper importante buscar la manera de hacer clic, de motivarlo y de llevarlo a nuestro terreno. Mira, un ejemplo, una cosa que hago yo con mis alumnos es la siguiente.
Entonces, me imagino que le van a hacer vuestras respuestas por este paso previo que hemos dado, pero llevamos a hacer este ejercicio y si veo que todas las respuestas son iguales, pues digo simplemente la misma. ¿Qué es lo que hago yo con mis alumnos cuando quiero plantear un debate? Ya no solo mi alumno de inglés, sino en la universidad, pues vale, absolutamente para cualquier debate, cualquier cuestión que queráis tratar en vuestra aula. Yo he pensado para hacer una pregunta concreta, pero ahora os voy a pedir que hagáis una cosita. Mira, os he traído esta declaración, que es: los alumnos no participan porque no tienen interés. La pregunta es una pregunta de sí o no, luego preguntaré por qué para desarrollarla. Pero en este caso no quiero que me contestéis ahora mismo. Mis alumnos que están en clase ya saben perfectamente por dónde voy a tirar. Y pueden confirmar que funciona. Dame un segundito. Vamos a hacer la versión online y luego digo cómo haría yo esto en presencial, que también me funciona súper bien. Vale, vamos a jugar todo lo mismo. Oye, ¿no? Que si vosotros me estáis contestando, recordaros, perdón. Si queréis utilizar el micro, levantáis la mano, tenéis todo el permiso para utilizar el micro también, ¿vale? Yo lo dejamos en el chat, pues, más cortita, pero que sepáis que me levantáis la mano y podéis hablarme por el micrófono porque habrá cositas que tenemos antes hablando. ¿Qué quiero que me hagáis? Aquí vienen estos emojis, el pulgar para arriba, el pulgar para abajo y el punto. ¿Qué vamos a hacer con este emoticón? Vamos a darle uso al chat. Quiero que, según esta afirmación, los alumnos no participan porque no tienen interés. Me enviéis un emoticono por el chat. Arriba si estáis de acuerdo, el puño sí, depende, y el pulgar hacia abajo si estáis en contra. Así que cuando queráis, los alumnos no participan porque no tienen interés. Mandadme el emoji que consideréis. Perfecto, Silvia me manda el puñito, Pablo, perdón, está de acuerdo, el comité depende. A ver un momentito, a ver si consigo un par de emoticonos más. Una dinámica muy sencilla, a favor, depende, en contra. Vale, pues me estoy encontrando respuestas distintas, genial. A ver si consigo alguna más. Otro depende. Fabián me dice que depende también. Vale, pues vamos a seguir comentando un poquito más. A ver, voy a empezar, a mí me gusta empezar por los extremos. Tengo otro depende por aquí, así que tirando de extremos, Pablo me ha dicho que está de acuerdo. Así que Pablo, ¿puedes comentar un poquito por qué está de acuerdo? Porque es que sí, esa es la razón por la que los alumnos no participan. Si quieres puedo utilizar el micrófono, si cada uno puede utilizar el micro, si no me escribí un poquito por el chat, pues opinión. Adelante, Pablo. Hola, buenas, ¿me escucha? Hola, sí, te escucho. Vale, nada, yo es que tengo un peque de 14 años y entre... Pero tan pequeño es, perdón. Bueno, sí, ya, es un mozote, pero que encuentro en muchos de sus compañeros una desmotivación bastante importante. Entonces, incluso, él mismo muchas veces cuando llega a casa es como, joder, tengo que ahora hacer esto, y ahora... No encontramos la motivación, oye, es que esto te va a servir para esto, es lo que más trabajo, lo que más... Y mi peque es de los mejores comparado con lo que veo por ahí, a este nivel. Vale, perfecto. Entonces tenemos esa experiencia. Muchas gracias, Pablo, por esa experiencia personal. Y otro extremo, como digo, me gusta empezar por los extremos. Rosa, ¿por qué me dirías tú, por qué estás completamente a favor de que los alumnos no participan porque no tienen interés? ¿Qué me puedes contar tú? Buenas, bueno, yo lo pondría al contrario. Yo creo que si tienen interés, sí participarían. De alguna manera, como fuera. Entonces yo me iría al lado, haciéndolo al contrario, ¿no? Si tienen interés, participarían probablemente. Entonces si les falta interés, pues no participan. Vale, perfecto, me gusta, ¿no? Le damos un poco la vuelta. Muchas gracias, Rosa. Veremos que, efectivamente, ¿no? La clave va a estar en buscar ese punto, ese detonante de la motivación. Luego os enseñaré una cosita y debatiremos un poco. Vale, y luego tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, Silvia, que ha sido la primera. Silvia, ¿por qué depende? Yo aquí te preguntaría, ¿a qué te refieres cuando dices que no tienen interés? Pues, por ejemplo, estamos viendo un tema de historia, estamos viendo la revolución industrial y es como, a mí la revolución industrial no me interesa, eso no me va a servir para nada, así que por mucho que me pregunte a la profesora, no pienso participar. Esa falta de interés, simplemente. O sea, que no participan, no escuchan tampoco porque no les interesa el tema. Claro, es el único motivo. Diría que los alumnos simplemente no participan porque no tienen interés. No, para mí no, sin duda no. Es que a mí la frase esa... Para mí esa frase está muy poco definida. Yo si mis amigas o compañeras diría, ¿pero todos los alumnos o qué alumnos? Y te preguntaría que cómo ves que no tienen interés. Indagaría un poco y tiraría del hilo para ir estrechando un poquito el cerco. Esa sería mi respuesta. Esta frase la encontré. Vale, perfecto, muchas gracias. Silvia, tomo nota, ¿no? Aquí tomando nota. Y por uno vaya sin me alargo mucho, pero por ejemplo, Fabiola no, pues depende, ¿por qué? Porque también depende del profesor de cómo lo motive. Por ejemplo, Por ejemplo, a ver si... No, si viene un profe que os decanado, como has dicho antes, y se pone ya a preguntar sin motivación ninguna, pues entonces los alumnos tampoco van a tener interés por participar. Ahora, si viene motivado, con alegría, con un estado de ánimo más alegre, pues puede incitar a los alumnos que participen. Vale, perfecto, muchas gracias. Fabiola, no es alegría, es un poquito de darle un poquito de... Sí, ya digo, no tiene por qué ser un sitio aburrido, así que vamos a darle un poquito de alegría a nuestra sesión. Vale, perfecto. Y Rosa me ha escrito directamente, hay más motivos también. Es verdad que hemos mencionado algunos motivos al principio. Vale, bueno, ¿qué hemos hecho aquí? Porque ya digo, ¿no? He visto que se ha conectado otra alumna más. Esto de los motivos, ¿para qué sirve? ¿Cómo consigo yo que participe y a qué viene esta dinámica? ¿Qué creéis que he sacado yo de aquí? ¿Qué consigo? ¿Qué diferencia hay entre la primera que he hecho una pregunta al aire y la segunda que ha sido eso, con los emoticonos? Claro. Tenemos aquí es un poquito más esa interacción, el mismo idioma, conectar, ¿no? Por ejemplo, el mismo idioma entiendo que se refiere a que utilizamos los emoticonos en nuestro día a día. Depende de la generación, utilizamos emoticonos o menos, pero ese no es el tema. Esta la comunicación me la dejo para mi clase de periodística. Claro, con los jóvenes, por ejemplo, no es ese tema. Pero oye, vamos a utilizar recursos que conocemos perfectamente como son los emoticonos. Rápidamente, que genera interés, que conectamos con el alumnado. ¿Qué más vemos aquí? ¿Qué más se ocurre? ¿Qué he hecho yo aquí? Muy bien, Alberto, el Parque Nacional de las Cabras. Por ejemplo, invitar a seguir. Vale, genial. Claro, es que el primero de todo que es bastante visual, ¿no? Yo ahora mismo me hago una idea de que la opinión principal que tenéis vosotros es que depende. Mira, me dice aquí, bueno, Rosa me dice que es más dinámico, ¿no? En lugar de contestar directamente, pues me enviáis ese emoticono. Y así, pues yo tengo una imagen visual de cuál es la opinión general que tenéis en el aula. Tiene que conectar aquí, vale más que mis palabras, a ver si sea más rápido de identificar. Exacto. Así que esto me viene súper bien para tener una idea de la opinión de la clase. Y segundo, que es una manera de, y utilizo las comillas, forzar la participación. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues yo qué sé,
por coger un ejemplo, a lo mejor Pablo, si yo simplemente hago una pregunta al aire, pues no me habría contestado. Sin embargo, ahora que me envía el emoticono, yo ya sé cuál es su opinión y si veo a lo mejor algún alumno que no suele participar mucho, pero me envía el emoticono, ataco, no, voy directamente a por ese alumno, en plan, estás a favor. Y además, tengo garantizado que esa persona tiene algo que decir, porque ya me ha enviado el emoticono y ya veo que si va a ser a favor, en contra, y puedo jugar con eso. Lo mismo, yo me he ido a los extremos, normalmente que suelo hacer, me veo los que están a favor, luego me veo los que están en contra y luego me veo los que depende. Y así tengo yo un debate mucho más completo que si simplemente pregunto al aire. Aquí ya cada uno como quiera, a lo mejor podemos empezar por lo depende y luego me voy a los extremos. Eso ya dependerá de vosotros, de cómo queréis jugar con la información que os ha relacionado. Pero esta estrategia ya digo que funciona bastante bien. Aquí le he pedido los emoticonos porque bueno, estamos en un ambiente online, pero si yo esto lo quisiera trasladar a un ambiente presencial, pues lo que hice yo con mis alumnos, podemos hacer exactamente lo mismo, podemos imprimir 3 emoticonos, que cada uno tenga su emoticono y que lo vaya levantando, o también lo que hice yo fue simplemente con post-it de colores, mucho más sencillo, mucho más de estar por casa, un post-it rojo, uno verde y uno amarillo para el depende, y que me lo vaya señalando y que me lo vaya levantando como si fueran tarjetas de fondo, ¿no? La gráfica. De esa manera ya digo, es exactamente lo mismo, es muy visual y es muy dinámico. ¿Para qué podemos utilizar esto también? No solamente para cuando queramos crear un debate, también lo podemos utilizar para saber si los alumnos han entendido o no han entendido la lección. Lo mismo, ¿no? O sea, el silencio es una cosa, es un poquito muy incómodo cuando estamos en el aula y de repente se crea ese silencio después de una pregunta. Entonces, ¿lo habéis entendido? Normalmente, o sea, que hay un silencio, es verdad que hay, al menos en presencial que le pongo la cara, pues oye, también podemos invitar al alumnado a que lo levante con dosis y para saber si sí o si no, porque a lo mejor no se exponen tanto que de manera oral. Levantamos y sabemos que se va a camuflar entre las opiniones del resto. Así que también lo podemos utilizar por ahí. Y otro de los recursos que vamos a ver, podemos, ¿no? ¿Por dónde pinchamos? ¿Por dónde tiramos? Podemos crear polémica. Que aquí yo os he traído un argumento como muy extremo. No sé si extremo es la palabra que quiero utilizar, que es como, oye, no participan por esto, y este es el único motivo. O así ya pincho, ya me habéis dicho mucho que, oye, depende. O como me ha dicho la compañera, que es demasiado general. Bueno, pues al ser general, precisamente podemos ir tirando más y podemos ir tirando distintas opciones. No lo he alargado más porque son ya 53, pero claro, indagar, investigar, oye, pues a lo mejor a mí eso me había dado pie a, ¿y cómo lo harían en el aula? ¿Cómo le preguntaría? ¿Cómo organizarían los grupos? ¿Por dónde empezaría la investigación? Y podríamos ir tirando un poquito más de hilo al ser, ¿no? Al dar esa ambigüedad, ser una clase tan genérica, pues también nos da pie a tirar y a seguir hablando. Así que este es el primer recurso que os quería enseñar. Ay, sí, me da el feedback, ¿no? Muy bueno, genial. Me alegro de que os guste. Tenía otro más, pero creo que voy a ir avanzando un poquito más en el contenido y ya luego os enseño cuál es el otro recurso que tenía preparado. Si eso lo paso al final. Pues si no, no me va a dar tiempo a verlo todo. Bueno, pues lo que hemos dicho, lo primero de todo, porque es importante que participen, porque no nos podemos conformar con llegar y simplemente contar lo que tenemos que contar en nuestra aula y listo. A ver, bueno, principalmente porque de esa manera vamos a tener un aprendizaje mucho más efectivo. No queremos que colabore, si queremos que el alumno sea el protagonista, le tenemos que, no, tiene que tener voz y le tenemos que dar pie a esa participación. O sea, como dice aquí, está vinculada con la calidad de la experiencia en los centros. Si el alumno participa, si tiene ese rol protagonista, pues oye, va a tener un aprendizaje mucho más efectivo y de mayor calidad. Mirad aquí todos los beneficios que tiene la participación. Mejora la capacidad y potencialidades personales, mejora la autonomía, la creatividad, la experimentación, la capacidad de razonamiento. Se aprende de los errores, porque si yo no me pongo a equivocarme, no voy a saber si sé algo al 100% o no. Mayor personalidad, se fomenta el sentido crítico, se mejora la relación y el cambio de ideas, un aprendizaje más sólido, se desarrolla la capacidad de escucha, la negociación, la elección alternativa, aprendizaje en valores democráticos, porque le queremos dar a todo el mundo su oportunidad de participar. Mayor riqueza y diversidad social. Si participamos todos, pues tendremos un debate mucho más rico, mucho más variado, mucho más inclusivo también. Se desarrollan actitudes para expresar si se participe en el proceso que los rodea, la capacidad para expresar y para expresar nuestras ideas va a ser esencial en nuestro día a día. Así que este tipo de la participación en el aula fomenta también esas habilidades de comunicación. Mejora la autoestima, siempre que lo hagamos correctamente. Conocimiento del entorno que nos rodea, tener una mayor confianza para desenvolverse en él, esa iniciativa personal, ojo, y también esa responsabilidad, ¿no? Que me responsabilidad en el aprendizaje, pues yo sé que tengo que participar, así que vamos allá. Estas son ya digo, un listado muy completo de porque es importante fomentar esa participación. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo poner nuestra responsabilidad dentro del aula? Pues, primero de todo, fomentar esa curiosidad y esa exploración. Vamos a buscar qué parte del contenido que yo quiero enseñar ese día le puede resultar más atractivo al alumnado. ¿Cómo lo puedo organizar de manera que tenga más sentido o que sea mucho más dinámico? ¿Qué hago? ¿Cómo lo enseño al principio? Al final, podemos jugar un poco con cómo presentamos la información. Pues mira, esta actividad que más poquita al principio, luego la más intensa durante y luego cierro con la actividad cortita, por ejemplo. Y de esa manera podemos hacerlo todo mucho más ameno. Y ya digo, esa curiosidad, pues la manera de que contemos las cosas. Yo personalmente, ya a título personal, a mí me encanta cuando voy a contar algo, contarlo por la mitad. Entonces, pues, me ha pasado también por la mitad o por el final y ya de esa manera pues, se crea esa curiosidad. Bueno, pero esto de dónde viene y esto por dónde ha salido. Me encanta. Es un recurso que utilizo muchísimo. Utilizar recursos visuales y audiovisuales para captar la atención, para mejorar el aprendizaje. Ya sabemos que tenemos que utilizar todos los visuales posibles. Así que veremos qué podemos utilizar y cómo lo podemos utilizar. Por supuesto, tenemos que fomentar esa participación y garantizar que todo el mundo participe. Ya digo, tenemos que darle la oportunidad a todo el mundo para tener un aula mucho más inclusiva. Y, ojo, ya que participan, vamos a reconocer el esfuerzo que han puesto y vamos a darle ese refuerzo positivo. Porque si simplemente participan y yo hago, vale, y no hago ningún comentario al respecto, es que parece que ni siquiera están escuchando. Y, oye, ya que sabemos que se están exponiendo frente a los compañeros a dar su opinión, ojo, vamos a darle un refuerzo positivo con, ay, muy buena idea, ay, muy interesante, buen trabajo, muchas gracias. Si no ha sido una aportación correcta, bueno, lo comentamos ahora. Por ejemplo, ¿no? Ese, muy interesante, lo miramos después. Y de esa manera el alumno se siente satisfecho, porque como he recibido cierto refuerzo, he recibido algo de feedback y ya me sigue motivando a participar. Pues como hemos dicho al principio, que si los alumnos tienen poca autoestima, vamos por lo menos cuando hacen las cosas bien, pues a darle ese refuerzo positivo. Y cuando han hecho el esfuerzo de participar también. A lo mejor, bueno, eso no era lo que yo pedía, pero muchas gracias por participar. Y de esa manera tenemos al alumnado contento. Fijaos, una cosita importante que tenemos que asegurarnos en el aula, pues esa gestión. ¿Cómo voy yo a gestionar? O sea, el ambiente que haya en mi aula tiene que ser, como lo digo, tiene que ser apropiado para fomentar esa participación. Entonces, primero de todo, conoce al alumnado y que éste se conozca. Claro, porque si yo conozco a mi alumnado, sé de qué manera, porque sé qué ejercicios son más efectivos con ellos, qué temas les interesan más, cómo trabajan mejor. Si yo tengo toda esa información con respecto a mi alumnado, voy a saber cómo fomentar mejor la participación y voy a garantizar pues, un mejor espacio de aprendizaje.
Y, por otro lado, que mis alumnos se conozcan entre ellos. De nuevo, hemos dicho que les puede dar vergüenza, les pueden sentir inseguridad, que teman que los otros los vayan a juzgar. Pues si yo garantizo dentro de mi aula que los alumnos se lleven bien entre ellos, que haya buena relación entre mi alumnado, se sentirán mucho más cómodos de participar. Por ejemplo, ya digo, todo esto lo podemos hacer sobre todo los primeros días de clase, pues a lo mejor pasar un cuestionario para interesarnos por sus intereses. Ya digo, yo puedo con ventaja porque como soy de la asignatura de inglés, tengo ahí el comodín de que mientras me lo escriban en inglés, todo vale. Pero oye, simplemente para conocer a nuestro alumnado el primer día en esa presentación, pues vamos a hacer preguntas, vamos a conocerlo y así me aseguro un buen desarrollo de mi clase. Y que ellos se conozcan, pues lo mismo, ¿no? Depende de cómo los agrupe, garantizar que todos trabajen con todos, que se vayan conociendo, que vayan interaccionando y de esa manera mejoramos el ambiente en clase. Reglas y rutinas, de esa manera tendré ¿cómo diría? Tendré una clase mucho más organizada. Si siempre trabajamos de la misma manera, si me aseguro de tener, por ejemplo, las instrucciones de la tarea en la pizarra para que las vean y vuelvan a ella, pues oye, o si establecemos la rutina, pues siempre empezamos haciendo esto, luego hacemos lo otro y al final de la clase siempre terminamos de esta manera. Pues si establecemos esa regla, nos va a ayudar mucho a ese manejo del aula. Por ejemplo, un consejo que dan algunos profesores es que tienen como tiene un nombre específico, pero es como algunos palabras clave, voy a dejar palabras clave, ¿no? Que es que si están haciendo algo y el profesor dice esa palabra clave acompañada de un gesto, el alumnado tiene que responder. Por ejemplo, esto se suele hacer también con los alumnos un poco más de edad de alumnos más jóvenes, pero oye, que si no funciona también con adultos, genial. Luego es un ejemplo que vi de una profesora y era en plan class y la acompañaba con palmada. El sitio que también que pero vamos a quedar cualquiera, ¿no? Class y esperamos que el alumnado responda con un yes. ¿Qué finalidad tiene? Recuperar su atención. Entonces, de esa manera, en el momento que yo recupero la atención, puedo gestionar el aula de una manera mucho mejor. Así que ese es un consejo que se suele dar, igual con alumnos mayores puede dar más vergüenza, lo puede ver más como una tontería, entonces eso por eso no lo he incluido en la presentación, pero que sepáis que alguna manera de recuperar el enganche con el aula podría ser este tipo de estrategia. Y por supuesto gestionar los tiempos, porque si nos excedemos demasiado en una tarea, damos demasiado tiempo para pensar, perdemos el dinamismo y perdemos el desarrollo de la sesión. Entonces vamos a asegurarnos de que tenemos muy bien organizados esos tiempos. Si tenemos alumnos que terminan antes, pues vamos a intentar asegurarnos esas tareas para los early finishers, que es como se llama, a todos los alumnos que terminan un poquito antes, pues vamos a intentar que esté todo el mundo ocupado y así tenga una gestión de aula mucho más controlada. Pero vamos a llevarlo a esa comunicación. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo fomentamos esa participación? La manera de comunicarnos, yo como docente, va a ser clave para que el alumnado me responda. Fomentar un ambiente positivo, que ya lo hemos dicho, ¿no? Si vamos a tener el alumnado tiene problemas de inseguridad, de vergüenza, etcétera, vamos a intentar fomentar ese ambiente positivo para que se sientan cómodos en el aula y quieran participar. Y luego tenemos esa conexión con la realidad. Va a ser mucho más fácil que me contesten si el tema es cercano a su realidad, si es un tema que les interese. De esa manera ya puedo engancharlo y llevarlos a mi terreno. Aquí tenemos esto igual debería haberlo puesto antes, fijaos, aquí tenemos todos los motivos, esta es una investigación de 2010. Tenemos esta investigación en la que nos da de una manera muy completa todos los motivos por los que el alumnado no participa. Y el primero le vamos a echar la culpa al docente, ¿no? Ese estilo inadecuado y metodología del profesor. Y también esa organización rígida del aula, en el sentido de que las metodologías no son acorde a las características de los alumnos. Ya digo, si mi clase son clase magistral, hablo yo, y no se lo da ningún espacio para la participación, pues no va a haberla, ¿no? Si no hay espacio para la participación, no va a haber. Los alumnos no me van a interrumpir, no van a buscar esa conexión. ¿Qué más? Mala relación con el profesor. Por eso es tan importante la comunicación, sobre todo, por ejemplo, cuando voy a corregir. Lo vamos a ver al final algunas técnicas, pero la manera en la que yo le doy el feedback al alumno va a influenciar mucho la relación que tenga. Falta de motivación del profesor. De nuevo, si yo llego, leo un tono monótono, digo, este tema es aburridísimo, o esto es muy difícil y no sé si lo voy a entender, ojo, la actitud que llevemos al aula va a influenciar también muchísimo en el alumnado. Los contenidos no están adaptados a las necesidades de los alumnos, ya digo, un tema muy difícil o que no tiene ningún tipo de conocimiento, pues no va a haber ninguna participación. No partir de los intereses de los alumnos. Por eso insisto que conocer a nuestro alumnado va a ser clave para aumentar esa participación. No presentar al alumno la tarea de forma clara y atractiva. Por eso es una recomendación que se suele hacer cuando le decimos al alumnado que realice una tarea en clase, dejar muy claro cuáles son los objetivos y además dejar las instrucciones en la pizarra, porque así tienen un apoyo visual de cuáles son los pasos que tienen que seguir y qué es lo que se espera de ellos. Así que esa recomendación la dejo ahí porque nos va a ayudar, por ejemplo, en la gestión de aula, pero también en esa participación. Y luego también tenemos pues esa mala relación entre los alumnos. Si los alumnos se conocen entre todos, si garantizamos un ambiente positivo, podemos acabar con esta charla. Actividades motivadoras. Por eso, por ejemplo, si vamos a proponer una actividad, yo dejaré un poco de margen de negociación. Porque a lo mejor hecha de otra manera, o sea, no vamos a cancelar la actividad simplemente porque no quieran hacerla, pero oye, un mínimo de negociación, que ellos también pongan las pautas, que ellos barajen de qué manera les puede gustar más, nos puede garantizar también esa participación y unos resultados mucho más efectivos. Así que un pequeño margen, tampoco podemos ceder en todo, pero una recomendación que yo recibí que me ha funcionado muy bien y así que os la paso a vosotros es, oye, la actividad de negociar, podemos negociar tanto la fecha de entrega como el formato en el que se va a entregar, cómo vamos a organizarla, qué apartado a lo mejor incluir o descartar, y de esa manera, si estamos todos de acuerdo, vamos a tener unos resultados mucho más efectivos. Por supuesto, elevado el número de alumnos en el aula, pero ya se me saldría, siempre estamos quejando de que hay demasiado alumnos. Es verdad, ¿no? O sea, es una realidad que no vamos a encontrar en el aula. A lo mejor tengo 36 alumnos, por ejemplo, en una aula de bachillerato. ¿Cómo hago que participen? Va a ser complicado, vamos a hacer todo lo que podamos y si tengo un alto número de alumnos, yo creo que lo que podemos hacer es trabajar por grupos y así al menos garantizamos la participación de esa manera. Ahora vamos a ver que la manera que agrupamos a los alumnos y sí, la manera en la que lo agrupamos, depende de cómo lo hagamos, podemos fomentar esa participación de todo el grupo. Y pues enseñar un par de ellas más y arranco, hoy no sé cómo voy de tiempo. Tenemos las clases que son demasiado teóricas, que el contenido no está organizado correctamente y bueno, también se ha falta de autonomía por parte del alumnado. La investigación destaca sobre todo estos motivos y en menor medida esa inexistencia de feedback entre profesor y alumno. Si han participado tenemos que darle algún tipo de feedback, porque si no, no se sabe cuál es el propósito. Vale, ¿qué he conseguido con esta participación si no he recibido ningún tipo de feedback? Miedo al profesor, por eso insisto que tenemos que comunicarnos muy bien, ser asertivos, tener empatía hacia nuestro alumnado y adaptar la manera en la que vamos a dar, por ejemplo, un feedback negativo. Las características de los alumnos, conocerlos, saber aprender mejor, de conocimiento de los alumnos de los objetivos de la tarea, por eso insisto en que lo tengamos todo también de manera visual y así garantizar que saben a dónde ir a ver pues, qué es lo que están haciendo y cuál es el siguiente paso. Y por último, ya sí que sí, la temporalización, pero es que también el espacio del aula. O sea, si quiero trabajar en grupo y tengo una aula chiquitita, a ver cómo garantizo yo esa distribución. Si quiero trabajar, por ejemplo, por espacio de aprendizaje, el espacio físico también puede ser un impedimento a la hora de garantizar esa participación y esa colaboración en el aula. Así que vamos a tener en cuenta todo eso.
De nuevo, habilidades clave que tenemos que desarrollar nosotros como docentes, esa empatía y esa asertividad. Primero, conocer las emociones del alumnado y actuar en consecuencia. Segundo, vamos a intentar evitar los gritos y la amenaza, porque entonces ya hemos perdido toda esa conexión, toda esa, ¿cómo decirlo?, esa confianza con el profesorado, esa relación se rompe totalmente si tiramos por esta vía. Vamos a intentar solucionar los problemas en el aula pues, de una manera más asertiva, comunicando. Sentirnos cómodos en nuestra posición, porque ¿no? Mientras estaba preparando el seminario, algunos profesores comentaban eso, ¿no? Que los alumnos huelen en mí. Entonces, si presentamos inseguridad, si presentamos desmotivación, si presentamos falta de control sobre el aula, bueno, pues a lo mejor alguien se puede aprovechar. Así que vamos a mostrarnos cómodos frente a lo que estamos diciendo, la manera en la que utilizamos el lenguaje también va a ser clave. Si yo dudo mucho a la hora de presentar un contenido, me trabo mucho, no lo hago de una manera dinámica, lo que estoy mostrando es una inseguridad en mí mismo y también inseguridad frente a mi conocimiento sobre los contenidos. Entonces, la manera en la que me comunico me puede también desacreditar. Y también, pues, vamos a apoyar al alumnado. Habrá momentos de lo que esté más estresado, momentos de lo que esté, yo que sé, tengan otro tipo de preocupaciones que arrastran desde casa. Vamos a ser comprensivos y vamos a ver qué podemos hacer para ayudar. Y luego, por otro lado, tenemos también esa consistencia. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los puntos que se tratan dentro de esa consistencia? Oye, una cosa muy tonta, pero he escuchado cosas por ahí. Tenemos, dirígete por sus nombres. Si queremos garantizar un buen clima del aula, si queremos que el alumno esté cómodo, que mínimo que sabemos los nombres del alumnado para poder dirigirnos de una manera más personalizada y crear un vínculo más fuerte. Digo que he escuchado cosas porque me suena algún docente que decía, no, porque son muchos, yo no me los aprendo y los llamo de grupo. A ver, y que sí, que por ejemplo, nosotros por aula, que a veces nos bailan algunos nombres cuando son muy comunes. Mira, yo tengo un grupo chiquitito y tengo a una luz que llama María, y a veces son ese tipo de nombres que nos pueden bailar, pero ojo, que mínimo que dirigirnos por el nombre del alumnado para crear una relación más fuerte y una relación de confianza. Utilizar un lenguaje sencillo, porque si me comunico de una manera sencilla, me van a entender mejor y van a saber qué es lo que quiero de ellos, mucho más fácilmente. Y asegurar esa comprensión, ¿no? Que va muy de la mano con el lenguaje, con la manera en la que me comunico. Ya lo habéis entendido, tenéis dudas, dejar ese tipo de apoyos visuales para garantizar esa comprensión. Así que, si tengo que destacar algunas habilidades clave, la empatía, la asertividad, la consistencia y también, por supuesto, la paciencia. No está aquí, pero ya sabemos que la paciencia va a ser clave dentro del aula, así que vamos a practicarlo. ¿Qué no hacer? Recomendaciones de cosas que no deberíamos hacer en el aula si queremos un ambiente positivo. No perder el control mental, no faltar el respeto y señalar siempre los aspectos negativos. Eso no me dio problema porque íbamos a faltar el respeto al lado. Se ha visto de todo en el aula, ¿eh? O sea, y más que faltar el respeto, nos podemos encontrar con unos profesores que, sobre todo cuando van a dar un feedback negativo, vamos a intentar, una cosita que os pido, vamos a intentar no humillar al alumnado. Si tienen problemas con la actividad, si han hecho un mal trabajo, vamos a intentar lo vamos a comunicar, no estoy diciendo que los errores se cuenten, pero vamos a intentar comunicarlo de una manera pues, asertiva, comprensiva. No valorar el trabajo en clase o el interés que muestran los estudiantes. Si participamos, para darle un tipo de reconocimiento. Facilidad por la rutina y normas que no se cumplen. Si yo, o sea, las normas tiene que cumplir el alumnado y también tengo que cumplir yo. Si yo también empiezo a quitar importancia, que no se respeten las reglas, eso va a ir escalando y voy a perder control en clase. Y mostrar preferencia o falta de ella a determinados alumnos y alumnas. Claro, si yo quiero hacer una actividad, quiero que el alumnado participe, pues normalmente voy a tirar porque siempre me contesta, ¿no? Por estadística, suele haber un alumno o un par de alumnos que suelen ser los que más hablan y a lo mejor tiene un poco de ello. Bueno, pues vamos a intentar garantizar que todo el mundo participe. Puedo tirar de ello para arrancar y a partir de ahí voy tirando del hilo del resto de los estudiantes. Puede ser una alternativa. Como digo, los factores afectivos, y como hemos dicho nosotros al principio, van a ser un factor a tener en cuenta dentro de la participación. Como dice aquí, temas como la vivencia y las emociones del estudiante, la actitud, el estado de ánimo, la motivación, esa empatía, la autoimagen, temas de ansiedad, incluso también rasgos de personalidad, que tenemos algunos estudiantes que son más echados para adelante, ¿no? Si yo utilizo esa expresión, que son más echados para adelante que otros. Así que todos esos factores van a estar presentes en el aula y van a afectar la participación. Así que, ¿cómo supero yo esto? Mira, tengo aquí un montón de números que vosotros no me diréis, Elena, ¿qué son todos estos números? Pues son estrategias en grupo, porque claro, a lo mejor el alumno de manera individual se siente más cohibido, pero a lo mejor si se puede asegurar el respaldo de un grupo, si se puede garantizar el respaldo de los compañeros, ya no vamos a sentir esa seguridad, porque claro, si yo no, es como, ay, pues no sé si esta es la respuesta correcta. Normalmente que me imagino que todos hemos hecho lo mismo, ¿no? A veces lo que hacemos es, en voz baja, al compañero de la sí, o sea, ¿qué tal? Nos garantizamos que alguien más nos da visto bueno y una vez que tenemos ese visto bueno ya comunicamos. Pues vamos a darle esa oportunidad al alumnado. ¿Conocéis estos números? ¿Os suena alguno? Claro, los números como tal, ¿os suena esta estrategia? Me dice Silvia que no. Vale, perfecto, ¿no? Os traigo cositas nuevas. Os voy a explicar yo la de 1, 2, 4 porque era más común, pero ahora voy a enseñar un recurso en el que nos van a explicar qué es la Philips 66 y la estrategia 630. Como digo, cómo quitamos la vergüenza, cómo quitamos la inseguridad. Pero hay una técnica que es el 1, 2, 4. A mí esto cuando me lo explicaron, la verdad que me reveló, ¿no? Me cambió un poco la perspectiva. Estamos pensando en esa participación individual. Bueno, pues podemos utilizar esta técnica. ¿En qué consiste? El 1 representa pues, el alumno de manera individual, ya una pregunta o un ejercicio, y primero va a realizar la tarea. Voy a llamarlo tarea y así no utilizo siempre la misma palabra. Primero el alumno va a realizar la tarea de manera individual. Vamos a darle X tiempo, depende de la tarea que queramos llevar a cabo, pues vamos a dar más o menos minutos. Y una vez haya finalizado, van a comentarlo con su compañero. De esa manera ya me puedo asegurar yo de si lo que he dicho es correcto, si hay algún error o si hay alguna discrepancia. Y no solamente eso, no voy a contárselo con el repuesto positivo o negativo de mi compañero, sino que luego esas parejas las vamos a juntar en 4. Y de esa manera ya tenemos un grupo completo, 4 personas que están debatiendo sobre lo mismo, para asegurarnos de si hemos hecho la tarea bien, de si no hemos hecho la tarea bien, tener más puntos de vista, tener más argumentos, y de esa manera restamos esa inseguridad. Porque ya hay por lo menos 3 personas, que si lo he hecho bien, hay 3 personas que me han dado el visto bueno, oye, pues ya sí me dispongo a exponerme y decir cuál ha sido mi respuesta o cuál ha sido la respuesta del grupo. En este 1, 2, 4, pues a lo mejor puedo buscar un portavoz o garantizar que todo el mundo del grupo me dé una respuesta. Así que esta es una estrategia muy sencilla y muy efectiva. Vamos a ver cuáles son las otras dos. Vamos a seguir viendo el número y dejamos un segundito que lo comparto. ¿Qué sería esta de aquí? Vamos a ver qué es exactamente ese Philips 66, que suena muy científico. A ver qué es. Philips, en 1948, es una técnica de dinámica enfocado a grupos amplios. Su finalidad es la de conseguir las ideas generales del grupo clase, e incluso sus conocimientos previos sobre el tema propuesto. Para realizarse, se tiene que dividir la clase en grupos de 6. En el caso de que no haya posibilidad de sentarlos de manera concéntrica en mesas, se pueden poner en el suelo de manera circular. Se elige de manera aleatoria a un estudiante que tenga la función de coordinador o coordinador. Cada uno de ellos tiene un minuto para dar su opinión sobre la propuesta que haya dado el profesor, lo que daría a un total de 6 minutos.
imprevisto, se puede aumentar el tiempo. Posteriormente se llega a conclusiones generales que tendrá que recoger el coordinador o coordinadora en un papel. Una vez terminado, este mismo alumno o alumna saldrá a la pizarra a exponer las ideas del grupo. El método 635. Ese sería el método Phillips 66. Entonces, aprovecho también para añadir sobre esta metodología la importancia de asignar roles, porque si le damos un rol a cada alumno, de esa manera ellos mismos se encargan de que todo el mundo participe, de que todo el mundo, ¿no? De eso mismo. Bien, ya está. Cuando llega el reto, ¿cómo está, Violeta? Atacar. Atacar, pero muy atacado. Sí, mucho. Es que se le nota en el rostro, cambia. Sí, ¿no? Ahora sí ha cambiado. Ahora estamos todos felices. Violeta, enhorabuena. Muchas gracias. 400 en el marcador y en casa, tranquilos, que está bien, que lo cuidamos mucho. 1830, que sí, Violeta. Sí. La verdad es que soy un equipo maravilloso y no puedo estar más contenta. Pues a seguir, que el próximo es el 5.º programa. Solo a seguir muchos más. Suerte. A ver esa parte por el todo. Violeta, Alberto, Fer, hasta mañana. Gracias. Y nos despedimos. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros, con todo el equipo, como dice Violeta, de Saber y Ganar. Efectivamente, un gran equipo haciendo este programa todos los días. En la 2 de Televisión Española, en RTV Play, ahí nos vemos. Vicente, hasta el próximo. Adiós. Adelante, muy bien, Violeta. Ole. La nutria es famosa por su naturaleza alegre, curiosa y juguetona. Y por su agilidad y gracia bajo el agua. No. Tienen una alarma más Las conocemos muy compañeros Ideas generales del grupo clase. E incluso y muy efectiva. Vamos a ver cuáles son las otras dos. Vamos a seguir viendo números y dejamos un segundito que os lo comparto. ¿Qué sería esta de aquí? Vamos a ver qué es exactamente ese Phillips 66, que suena muy científico. A ver qué es. Phillips en 1948 es una técnica de dinámica enfocado a grupos amplios. Su finalidad es la de conseguir las ideas generales del grupo clase e incluso sus conocimientos previos sobre el tema propuesto. Para realizarse se tiene que dividir la clase en grupos de 6. En el caso de que no haya posibilidad de sentarlos de manera concéntrica en mesas, se pueden poner en el suelo de manera circular. Se elige de manera aleatoria a un estudiante que tenga la función de coordinador o coordinadora. Cada uno de ellos tiene un minuto para dar su opinión sobre la propuesta que haya dado el profesor, lo que daría a un total de 6 minutos. Si ves que surge algún imprevisto, se puede aumentar el tiempo. Posteriormente se llega a conclusiones generales que tendrá que recoger el coordinador o coordinadora en un papel. Una vez terminado, este mismo alumno o alumna saldrá a la pizarra a exponer las ideas del grupo. El método 635. Ese sería el método Phillips 66. Entonces, aprovecho también para añadir sobre esta metodología la importancia de asignar roles, porque si le damos un rol a cada alumno, de esa manera ellos mismos se encargan de que todo el mundo participe, de que todo el mundo ¿no? de su opinión tenga ese minuto, por ejemplo, en esta dinámica previa, garantizar que todo el mundo en ese minutito haya participado. Y además las vamos a dejar por escrito para de esta manera tener una respuesta mucho más amplia. Me gusta mucho primero asignar roles, ya digo, así garantizamos, cuando vemos las metodologías activas ya sabemos que si queremos garantizar un buen funcionamiento de estas metodologías activas y de ese trabajo en grupo, asignar roles va a ser clave y así se pueden supervisar unos a otros. Y como dos cositas que hemos mencionado antes, una, el número
número de alumnos, bueno, pues vamos a agruparlo en grupos de 6. Si tengo esa clase con 36 alumnos, pues bueno, los agrupo en grupos de 6, que cada uno tenga su minuto, y ya luego el coordinador que me cuente cuáles han sido las aportaciones del grupo. Y luego otro problema que nos podemos encontrar, que es esa falta de recursos, de espacio, ¿no? A nivel físico, ese espacio, como ha dicho, bueno, a las malas los podemos sentar en el suelo y así pueden hacerse corrillo y tener ese minuto. ¿Cómo podemos garantizar ese minuto? Oye, pues tenéis un montón en Google, podéis encontrar cualquier cuenta atrás y tenemos esa cuenta atrás en la pizarra digital, y de esa manera todos ven cuánto tiempo tienen, cuánto tiempo ha pasado, y dependiendo de la que utilicéis tienen una alarma más o menos amable. Yo la utilizo mucho para, por ejemplo, las técnicas del folio giratorio, en la que tiene que escribir y luego pasarse el folio. Pues oye, un cronómetro, una cuenta atrás va a ser clave. Esta sería la dinámica Philips 66, y de una manera bastante parecida tenemos el método 635. Vamos a echarle un vistacito. Es una buena técnica si lo que quieres conseguir es que surjan ideas sobre un tema. El número 635 corresponde al proceso de esta técnica. Al igual que la técnica Philips 66, se forman grupos de 6 y se reúnen de forma circular, ya sea en la mesa o en el suelo. Se repartirán un folio en blanco a cada uno de ellos. El docente planteará el tema. Cada uno de los alumnos escribirá 3 ideas en el folio en blanco. No deben utilizar el folio completo, ya que se tendrá que escribir mucho más después. Además, tienen que ser ideas cortas y directas. El tiempo que disponen para hacerlo es de 5 minutos. Una vez escritas y pasado ese tiempo, pasará su folio al compañero de al lado. Puede hacerse en el sentido de las agujas del reloj o a la inversa, pero la finalidad es que los 6 alumnos escriban 3 ideas en todos los folios. Antes de que escriban las ideas en los folios de los compañeros, tendrán que leer las que estaban escritas previamente. De esta manera les servirá de inspiración y reformularán, si fuera necesario, sus propuestas, así como poner otras nuevas. Todo el proceso durará 30 minutos y el resultado será de 18 ideas en cada papel, es decir, 108 ideas en total en un solo grupo. Obviamente muchas de ellas serán repetidas, pero es una buena manera de encontrar nuevas propuestas. Para terminar, tenemos la discusión. Bueno, luego nos daría este vídeo una más. Yo simplemente os he traído la de los números. ¿Qué os parece? ¿Qué técnica os ha gustado más? ¿Tendríais alguna preferencia? ¿Cuál habéis visto más realista? ¿Cuál veis más completa? A ver, o si no os han gustado, también yo siempre le digo a mi alumno que si algo nos ha gustado, también que le busquemos los fallos y así los comentamos. ¿Qué os parece en esta dinámica? Orejas y orificios nasales les permite nadar sumergidas. Dime, Pablo. Completo, sin dejar de respirar. Pues, hola, buenas. Hola. A ver, a mí es que me resulta un poco complicado, vamos, el tomar lo que otros compañeros aprecian, a veces puede estar bien y a veces puede estar mal. Entonces, el que ellos conecten, o sea, lean esos conceptos sin saber si es correcto o no es correcto, simplemente es la opinión de otro chico que puede ser correcta o no. Entonces, al final acaban, no sé, pregunto, con un poco de desbarajuste, a ver qué es lo... yo lo he leído esto, pero me suena, pero está bien, o me suena y no está bien. Esa bueno, diversidad de ideas que a veces puede estar bien o no, y que luego unas les suenen como buenas y en realidad no, lo ha dicho un compañero y en realidad no estaba bien. Vale, perfecto. Bueno, depende. Gracias, Pablo. No sé, bueno, no sé si el resto lo verá igual. A ver, esto pues depende de para qué lo vayamos a utilizar. Si, a lo mejor si no nos atrevemos para un concepto que estemos trabajando en clase, para una lluvia de ideas, o sea, esto simplemente son estrategias que podamos ir trabajando. Entonces, dependiendo de la actividad que yo quiera llevar, esto no lo tenemos que utilizar siempre. Si yo quiero hacer un repaso de la asignatura, incluso también, lo que pasa que luego, como van a exponer cuáles son esas ideas, luego estará el profesor vigilando de qué ideas son correctas, cuáles no. Pues, por ejemplo, si nos vamos dando un paseo y miramos por encima y yo ya sé que hay algunas incorrectas, luego cuando termine la dinámica, lo digo, he visto en algunos grupos esta y esta y esta. Cuidado porque tal, tal y tal. O sea que, a pesar de que nos vayamos a basar en los compañeros, el docente está ahí
el docente tendrá que corregir luego. Así que se me ocurre, por ejemplo, uno, que la utilicemos solo cuando hacemos brainstorming, o dos, pues eso, darnos nosotros nuestros paseos y supervisando un poco qué información se está dando y luego al final tomarnos nosotros un momento para corregirla. No sé si te convenció, Pablo. Sí, un sólido sí, espero que sea verdad, si no, lo podemos discutir un poquito más. Genial. A ver qué me habéis dicho, Raquel. La del 635 me ha llamado la atención. Es una manera de ver lo que piensan los demás, independientemente de lo que esté bien y mal, y cambiar sus propias ideas o mirarlo desde otro punto de vista. Genial, ¿no? Podemos también enriquecernos desde otro punto de vista. Pablo se ha ido a la parte más negativa, que sería a lo mejor esa confusión. Ya digo, depende exactamente del ejercicio que estemos haciendo. Y Cristian me dice aquí, al final este tipo de técnica que los invita a reflexionar sobre el tema y poner en común diferentes posturas, considero positiva para el grupo. Ya digo, ¿no? Si estamos haciendo un debate, un punto de vista, brainstorming, pues la verdad es que podemos utilizar estas técnicas que pueden tener un resultado muy, muy positivo. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que me tengo que dar un poquito de prisa. Vale, imaginaos que uno de los problemas... Imaginaos no. Reformulo mi frase. Uno de los problemas que nos podemos encontrar es que el alumnado no me está atendiendo, ¿no? A lo mejor no participan porque están cada uno a lo suyo, vienen dispersos porque, no sé, han tenido un examen antes, vienen de educación física, un día malo, es el último día de clase o el primer día de clase, ¿no? Y tenemos al alumnado un poco disperso. Pues oye, os he puesto aquí un par de recursos que podemos utilizar para captar esa atención y una vez que ya tenemos esa atención, pues ya podremos empezar a buscar esa participación del alumnado. Pues por ejemplo, con imágenes, ¿no? Si voy a empezar una clase, voy a seguir recurriendo a la asignatura de historia, porque me vienen mejor los ejemplos. Pues yo qué sé, si quiero tratar la Revolución Francesa, pues a lo mejor poner una imagen y activar esos conocimientos previos del alumnado. Oye, reconocer esta imagen, reconocer este momento histórico, o a lo mejor una imagen que no tenga mucho que ver y podamos hilarla de alguna manera y así son mucho más curiosos. Imaginaos, por ejemplo, pues yo que sé, alguna figura pop e intentar relacionarla con alguna figura del pasado y que tengamos ahí una foto de... ahora mismo no tengo los ejemplos, pero bueno, imaginaos una foto de, yo que sé, Katy Perry. No sé, se me ocurre. De repente una foto de Katy Perry en el aula de historia y se quedarán todos los alumnos en plan, pero bueno, ¿esto qué es? Y a lo mejor lo podemos hilar, pues Katy Perry tiene un videoclip en el que va disfrazada de egipcia y el tema de hoy son los egipcios. Y vamos a ver tal, tal y tal. Esto me lo acabo de sacar de la manga, pero bueno, plantar una imagen crea bastante expectación. Por eso digo que yo a veces mis clases las empiezo no por la mitad, pero si quiero hacer, por ejemplo, un 3 en raya, no me voy a extender mucho, pero el 3 en raya no un 3 en raya normal, un 3 en raya comunicativo. Pero yo normalmente en silencio, mientras ellos se van poniendo al día y consigo que se conecten, yo voy escribiendo la pizarra. Y en un momento dibujé pues un tablero del 3 en raya. Entonces tú ya ves las caras de qué es eso, por qué lo vamos a utilizar, cuál es el objetivo. Entonces ya ganan ahí un poquito de interés. Y ya empecé yo, vale, ¿qué es esto? En este caso, más que una imagen, pues era la pizarra, un tablero de 3 en raya. Y ya a partir de ahí fui enganchando, pues en plan, vale, un 3 en raya, ¿cómo utiliza el 3 en raya en la clase de inglés? Y ya a partir de ahí, tiras. Canciones o películas, sigo insistiendo con la asignatura de historia, no sé si hay alguien de historia aquí, pero le estoy solucionando las clases. Uno de mis alumnos me contó que, porque les hablé también de este recurso, que en su clase el profesor había utilizado pues sonido a lo mejor de bombas y disparos, y claro, tú llegas al aula, de repente hay bombas, disparos, el sonido, y tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? Y ya creas ese interés de decir, ah, vale, porque vamos a ver hoy tal tema. También, por ejemplo, o sea, con una canción a lo mejor que tenga que ver con, yo que sé, un himno y vais poniendo el himno de fondo en clase antes de arrancar y que sea, bueno, ¿y esto a qué viene? O una película, no vamos a poner, claramente, vamos a poner una película de hora y media, que hay poquitas películas de hora y media, así que necesitaríamos 2. No vamos a poner la película entera, pero a lo mejor un póster que me venga a mí bien para tratar X tema en el aula, pues oye, es como, ¿y qué hace el póster de esta película aquí? Y conecto. También tenía una estrategia muy conocida que es el See, Think, Wonder, que es exactamente lo mismo. Si quiero empezar y esta me viene también súper bien, no solo para captar la atención, sino también la participación,
Por supuesto, en las anteriores con las imágenes ya estamos buscando esa participación de, oye, ¿y esto cómo creéis que lo vamos a conectar? ¿Quién es? ¿Qué sabéis? El See, Think, Wonder se basa en poner una imagen y que los alumnos escriban lo que hay, o sea, sí, qué es lo que veo, think, qué creo que es lo que ha pasado, pues imaginaos, ya digo, un campo de batalla, ¿qué veis? ¿Qué creéis que habéis pasado? ¿Y qué creéis que va a pasar después? Y también es una manera, si lo hacemos por escrito, de que nos den esa respuesta, la coleccionamos y nosotros podemos jugar a ver qué respuesta da más juego dentro del aula. Sí, el enlace lo tenéis en la bibliografía. Ahora os lo señalo, no te preocupes, Silvia. Nada. También podemos generar controversia, ¿no? ¿Cómo pinchamos al alumnado? Pues podemos pinchar al alumnado generando controversia. Como yo he hecho al principio, ¿no? Poniendo a lo mejor una opinión muy extrema. Yo doy clase en formación de profesorado bilingüe y yo muchas veces el primer día empiezo con la educación bilingüe es un fraude, ¿no? Que suele ser una opinión muy fuerte, una opinión que se escucha mucho, pues ya ahí genera controversia, sobre todo porque estamos en el máster de bilingüe. ¿Cómo me vas a decir que es un fraude si estamos en este tipo de educación? Pues bueno, ya generamos controversia y tiramos del hilo. Otra manera de generar controversia sería decir nosotros las cosas mal. Esta funciona regular. Algunos de mis profesores lo han intentado hacer conmigo y nosotros no nos dábamos cuenta de que estaba mal. Pero oye, decirlo al contrario, dar una opinión incorrecta y ya está. Pero profe, eso no es así, así no es como funciona. Podéis intentarlo. Esta yo diría que funciona 50-50 por experiencia. O también podemos empezar con una historia, ¿no? Que creen ellos la historia o que nosotros les contemos una historia. De esa manera enganchamos y vamos creando pues un ambiente de participación y tenemos toda esa atención. ¿Cómo podemos forzar, de nuevo, entre comillas, esa participación? Pues mira, tenemos aquí, por ejemplo, asignar números. ¿Qué es asignar números, Elena? Vale, pues imaginaos que... O sea, esta técnica se utiliza para evitar a lo mejor que los alumnos digan, no, es que siempre me toca a mí, no, que me tiene manía, cosas así. En lugar de llamar a los alumnos por nombre, les asignamos un número y dependiendo del número que toque, tiene que participar esa persona. Mira, una manera de hacerlo, lo tengo aquí. Sí, dame un segundito. Tenéis, por ejemplo, algunas ruletas online. Mira, esta de aquí, por ejemplo. No nos podemos beneficiar de muchos recursos online para la participación. En este caso podemos poner los nombres, si queremos utilizar nombres, pero, a ver, empiezo del principio. Si ponemos los nombres, ya digo, el azar va a elegir a qué alumno le toca y así no ven que yo tengo mis intenciones claras o que siempre voy a por los mismos alumnos. Para que sea todo lo más democrático posible, se lo damos al azar y que el azar decida quién tiene que participar. Esa es una opción. La otra opción directamente ya es con nombre. Simplemente le asigno a cada uno un número y con ese número voy jugando y voy diciendo quién participa. Ayuda extra. En lugar de seleccionar una persona, podemos seleccionar dos. Ya hemos dicho que a lo mejor un problema, esa inseguridad, ese miedo, esa vergüenza, bueno, pues en lugar de seleccionar a una persona, seleccionamos dos y que entre las dos vayan resolviendo ese enunciado, vayan contestando esa pregunta, lo que sea. Esa puede ser una manera de forzar, porque yo ya sé, estoy señalando, por eso digo forzar, porque estoy señalando quién quiero que me participe. En este caso, de una manera completamente aleatoria, pero es como, bueno, te toca a ti. Podemos hacer ejercicios personalizados. Esto nos puede llevar más tiempo, pero bueno, si, yo qué sé, ahora me lo llevo a mi asignatura, por ejemplo. Si cada enunciado empieza con el nombre de una persona, de un alumno de clase, pues oye, ese alumno que tenga que resolver el ejercicio que tenga su nombre, por ejemplo. O, por ejemplo, también dejarles a ellos que elijan a quién le toca. Esto depende de cómo se lleve, lo implementaremos o no, pero si tenemos un grupo bastante cohesionado, un grupo que se lleve bastante bien, pues que sean ellos los que resuelvan, ¿no? En el momento que uno resuelve, le pasa la pelota a otro compañero y que sean ellos quien, ¿no? Por ejemplo, si pienso en mi asignatura, si estamos haciendo preguntas, pues que el que conteste la pregunta tenga que hacer una pregunta nueva y se la haga a un compañero en específico. Y la última, que es un poco la más amenazante, que entonces la he dejado como última, como bueno, último recurso, sería evaluar en directo, ¿no? Que simplemente forzamos esa participación
porque vamos a dar un positivo, vamos a evaluarlo en cuenta para la evaluación final y la forzamos un poco. De esa manera tenemos un alumno más motivado porque saben que si participan pues van a tener una mejor nota o van a tener un mejor resultado. Pero bueno, esta os la dejo como último recurso. Y en relación con lo que hemos hecho nosotros al principio, yo os he pedido que me enviéis un emoticono. En mi aula presencial me levantaban posits. Bueno, pues una manera más versátil, más completa de hacer eso podría ser con una mini pizarra, literalmente, ¿no? Esta pizarrita que se vende en cualquier bazar que viene con un par de rotuladores. Pues si mis alumnos cuentan con mini pizarra o yo a ver si consigo convencer al centro para que den mini pizarra, me pueden venir súper bien para la participación. ¿Por qué? Primero, ¿no? Si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Pero es que aquí la puedo utilizar, también puedo escribir, mucho más sencillo. Si a lo mejor un problema de matemática, un problema de química, pues que me levante la mini pizarra y ya veo yo qué tal ha ido ese ejercicio. Así que no solamente, o incluso para que me evalúen a mí como profesor, que sería la última. He empezado por el final, perdón. Esa evaluación, pues para saber, ¿habéis entendido sí o no? Del 1 al 10, ¿cuánto habéis entendido? Y que me levante la mini pizarra y así veo yo si se ha comprendido la lección o no. Para que me contesten con números, con palabras, dependiendo de la asignatura, dependiendo del ejercicio. Me vale también para el brainstorming. ¿Qué palabras asociamos con, yo qué sé, qué tipo de minerales conocemos? Pues que me vaya levantando la pizarra, en lugar de ponerse a decirlo en voz alta, que lo escriban y yo ya selecciono cuáles son los ejemplos que me gustan. O ya digo, ¿no? También un poco para romper el hielo, pues podemos utilizar este tipo de mini pizarra. Así que no tenemos mini pizarra, plastificamos un folio, que es el recurso un poco más de estar por casa y también nos puede funcionar súper bien. Recomendadísimas las mini pizarras. Y también esta parte la voy a pasar un poquito más rápido, pero como vais a tener acceso a la presentación, a ver un momentito. Vale, a ver cómo filtro, porque son ya menos 20. Evidentemente he sido muy ambiciosa con el seminario de hoy, perdón. Claro, nuestra herramienta principal para fomentar esa participación van a ser las preguntas, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? No sé qué. Vale, pero ¿cómo podemos hacer de esas preguntas unas preguntas más efectivas? Mira, primero vamos a saber que hay dos tipos de preguntas. Tenemos las que se consideran de nivel inferior, que son las que se utilizan pues para recordar, para comprender o para aplicar, ¿no? Dentro de esa taxonomía de Bloom, pues son preguntas que utilizamos a lo mejor para evaluar esa comprensión, para ver los puntos fuertes y débiles de los alumnos o para repasar y resumir contenido. Y luego tenemos preguntas que son de un nivel superior. ¿Por qué? Porque buscamos que analicen, que evalúen o que creen. Estas preguntas animan a los alumnos a pensar de manera más profunda y crítica, a resolver problemas, a fomentar el debate o a estimular a los alumnos a que busquen información por sí mismos. Entonces lo que vamos a tener que hacer es combinar este tipo de preguntas, dependiendo de en qué punto de la clase esté, dependiendo del conocimiento de mis alumnos, voy a tirar de un tipo de preguntas o de otras. Una vez que los alumnos me han contestado, pues ojo, pues podemos reforzar esa pregunta, podemos corregir la respuesta, ¿no? Si es una pregunta pues incorrecta, pues la podemos corregir, pero esta sería la última. Tenemos que tener en cuenta cuántas veces me ha contestado un alumno para tener un control sobre mi aula y garantizar que todo el mundo participe. Podemos indagar, ¿no? Si esa respuesta que nos ha dado es un poquito superficial, vamos a ir tirando de ahí cómo, por qué. Analizar esa afirmación, tan bueno, pues fulanito ha dicho tal, ¿qué os parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Cómo lo podemos vincular con lo que vimos el otro día? Que los alumnos sean los que lo comunican. Ah, pues esta persona, fulanito ha dicho tal, Juan, ¿a ti qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Y así jugamos un poco con las aportaciones de todo el alumnado. Que amplíen, ¿no? Oye, si me ha dado una respuesta que no me convence mucho, pues que me aclare, ¿no? Oye, ¿y por qué? ¿Cómo lo has relacionado? ¿Por qué has dicho tal? Y, por ejemplo, enfocar o ajustar. A veces a lo mejor me salen por Dios sabe dónde. Bueno, pues como nos dice aquí, cuando un alumno da una respuesta que parece fuera de contexto, debemos volver a centrarnos para animar a ese alumno a vincular la respuesta al contenido que se está debatiendo. Ya digo, a veces nos salen un poco por la tangente. Vamos a reajustar y vamos a volver a enfocar.
¿Qué no me responden? ¿Se hace silencio? Bueno, pues vamos a redireccionar la pregunta. No, pues, espérate un momentito, perdón. Vale, aquí tenemos esa redirección, pero bueno, la redirección tanto cuando han participado como cuando no. Me dice, podemos pedir a otro que comente la intervención del compañero. Pero bueno, si no funciona, reformulamos la pregunta. No, la pregunta es demasiado general, pues vamos a llevarla a algo más personal, más individual, y ya a partir de ahí ampliamos. Reformularla de una manera más clara, proporcionar alguna información. Si veo que se hace silencio, bueno, voy a añadir parte del contenido y a ver si a partir de ahí reaccionan y conseguimos que participen. O también dividir la pregunta en partes más sencillas. Si la pregunta es, pues, yo qué sé, estamos hablando de sostenibilidad y decimos, pues, ¿cómo puede la escuela ser más sostenible? A lo mejor demasiado amplio. Y si lo llevamos a lo personal, vale, tú en casa, ¿qué haces para ser más sostenible? Vale, y con lo que haces en casa, en la escuela, ¿qué has visto que no se hace bien? Vale, si es que no se hace bien, ¿cómo lo podríamos, qué propuestas podríamos plantear? Y de esa manera vamos dividiendo un poquito más las preguntas para enganchar y sacar más información del alumnado. Y por último, bueno, les estamos dando tiempo a los alumnos para contestar, tenemos que tener... Vamos, podemos corregir el tiempo, pero bueno, sí, como filtro. Y por último, bueno, les estamos dando tiempo a los alumnos para contestar. Tenemos que tener en cuenta eso, la gestión del tiempo va a ser clave, tanto para garantizar un buen ambiente en mi aula, como para que los alumnos me respondan. Así que el tiempo de espera que demos va a ser clave. Ya digo, voy saltando un poquito porque me va a pillar un poco el toro. Como dice aquí, demasiado tiempo, o sea, el tiempo de espera tiene que ser, lo tenemos que ajustar muy bien, porque mucho se me aburre y poco no consigo que me contesten. Aquí tenemos que, si esperamos más de la cuenta, los alumnos incluso lo pueden considerar como un castigo, ¿no? El profesor está en silencio así esperando. Así que dependiendo de la actividad, dependiendo del alumnado, vamos a dar un tiempo u otro para esa respuesta. Y como siempre, oye, vamos a tener en cuenta que no hay ideas malas. Si me dicen un comentario fuera de contexto, como hemos visto antes, pues vamos a redireccionar la pregunta, vamos a ver cuál era el vínculo con lo que estábamos tratando y ya a partir de ahí seguimos. Estas son, por ejemplo, las recomendaciones que me da el Gobierno de Canarias, bueno, la página del Gobierno de Canarias, por ejemplo, cuando hacemos un design thinking. Eso, el juicio, no hay ideas malas. Si estamos haciendo un brainstorming, venga, adelante. Fomenta las ideas extravagantes, que ya veremos cómo las utilizamos más adelante. Pero siempre manteniendo el enfoque en la dinámica. También vamos a escuchar todas las ideas. Todo vale, todo es útil y ya a partir de ahí vemos cómo lo aplicamos. Sé visual, vamos a dibujar las ideas, así podemos comprenderlas mejor. Y como siempre, en el momento que estamos hablando simplemente de ideas, frente a una lluvia de ideas, pues cuando más tengamos mejor y ya entre todos vamos colaborando. Y mira, creo que me va a dar tiempo a hacer esto. Perfecto. Las metodologías activas. Ya sabemos que las metodologías activas quieren hacer del alumno el protagonista, así que vamos a implementar esa metodología activa en nuestro aula. Ya sea gamificación, esa aprendizaje basado en retos, que les va a tener esa motivación de decir, a ver si consigo dar con la respuesta al problema. La Flip Classroom, ¿cómo puede ayudar a la participación? Bueno, pues porque ya tiene los contenidos. He dicho que a veces no contestan a las preguntas porque no tienen el contenido, no saben cómo contestar. Pues implemento la Flip Classroom o la clase invertida en mi aula, sé que esa información ya la tienen, así que el aula se centra solo en esa participación y en esa parte más práctica. O por ejemplo, el aprendizaje servicio. He dicho que para conseguir conectar con el alumnado habrá que conectar con la realidad. Pues aprendizaje servicio que consiste en colaborar, por ejemplo, con instituciones del barrio, pues la asociación vecinal a lo mejor, con la residencia de ancianos. De esa manera ya en mi realidad más inmediata, pues estoy colaborando en mi propio barrio, así que puedo tener una motivación extra. Y estos dos recursos son, yo creo que los más clásicos de los clásicos, que son, por ejemplo, plataformas como Kahoot y Quizzes. ¿Conocemos Quizzes? Porque Kahoot estoy segura de que ya a día de hoy todo el mundo conoce Kahoot, pero Quizzes, que es un poco el hermano, podríamos decir, un poco el hermano o el primo de Kahoot. Ah, mira, me decís por aquí, Silvia, que no conoce Quizzes, Eneco tampoco, ¿no? Kahoot sí, claro, por eso digo que Quizzes es como el primo, ¿vale? Pues vamos a hacer uno. Os he puesto solo, son 7 preguntas. A ver, un momentito. Aquí. Venga, aquí son y 46. Dame un momento. A ver si me deja. Dame Perdón. Aquí. Lo tengo, ¿no? Dame un segundito. Perdón. Que creo que han actualizado la página y me tienen aquí un poco. Ahora, ¿no? Sí. Vale, pues os voy a pasar un link. Ah, mira, Pablo me dice que lo he descubierto en el máster. Perfecto. Entonces ya vas a ver cómo es. Mira, os dejo aquí un link y quiero que vayáis accediendo a ese link. Os he puesto 7 preguntas y no sé si hacer el spoiler de qué tipo de preguntas os he incluido, pero bueno, vamos a ver qué tal sale y las comentamos al final. Perfecto, ya tengo yo por aquí un participante, 2. Genial. Vale, tengo por aquí, bien. Genial, como habéis visto, mira, voy a compartir un momentito la pantalla para que veáis cómo se ve desde el punto de vista del profesor. Quizzes a mí personalmente me parece muy intuitivo. No me va a dar tiempo a enseñaros cómo se monta, pero ya digo que si echáis un vistacito a la página veréis que es bastante intuitiva. Y una ventaja, vosotros muchos me estáis poniendo vuestro nombre, pero por ejemplo aquí tengo una R. Dependiendo de cómo quiera enfocar yo mi clase, pues le pido al alumnado que ponga su nombre, porque quiero comprobar, yo que sé, una clase de repaso. Si quiero comprobar que alumnos van mejor y peor, que ponga su nombre, pero si por algún si por algún motivo
no me hace falta saber los nombres de mi alumnado y solo quiero esa participación. La ventaja de este tipo de plataformas es que son anónimas. A lo mejor solamente quiero pues el nombre del ganador. Pues ya está, que jueguen con un nick y ya a partir de ahí que, pues ya digo, la hacemos de forma anónima y facilitamos esa participación porque no vamos a saber quién es hasta a lo mejor solo comprobar quiénes son los 3 primeros. Vale, son preguntas que no sorprendan porque va a tener que ver con conectar con el alumnado. Es el único spoiler que os voy a hacer. Vale, somos ya... ¿Cuántos somos? ¿Unos cuantos, no? ¿Somos 12? Vale, pues voy a empezar. Vale, por eso no quería decir de qué iban las preguntas. A ver qué tal, no tengo que Alejandra con un puff de difícil, me imagino, ¿no? Porque veo que igual son preguntas complicadas. Cristina está en racha, genial, ¿no? Aquí puedo... Bueno, no distraigo. Cristina me dice, me encanta, Cristina se lo está pasando genial. Me alegro. Voy a dejar un momentito más para que sigáis probando, a ver esos conocimientos, qué tal van. Bueno, pues como digo, ¿no? Aquí en la pantalla yo ya puedo ir bicheando, ¿no? Ya he visto que Cristina, fantástica. O sea, Cristina maneja el tema. Estoy manteniendo un poquito así la intriga. Vemos por aquí, bueno, algunos ya habéis terminado, bueno, 2 preguntas correctas. Hay quien, bueno, Alejandra, ¿no? Que no me ha contestado, no ha habido ninguna buena. Otra cosa, no, pero cultura pop estoy a tope, ¿no? Ya sabemos que el tema de las preguntas que os he traído aquí es esa cultura pop. Alejandra, me gusta el punk, no, claro. Aún así, os he dividido 2 categorías, ¿no? Podría haber incluido más, pero ha sido, ya habéis visto que mitad deporte y música, ¿no? Han sido los dos temas que os he traído aquí al seminario. Ya, dejo un minutito más, a ver cómo vais. Perfecto, voy a dejar un minutito más, a ver qué decís por aquí. Sácame peli. No, claro, podría haber metido peli, he metido un actor en una pregunta, pero porque lo he relacionado con la música. Sí, que ya he batido el récord. Genial. A ver, un momentito, ¿cómo vais? Perfecto, ¿no? Ya veo, me hago una idea de cuánto habéis participado. Voy a terminar porque son ya -10 y así me doy un poco de prisa. Vale. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues son los ganadores. Tenemos en primer lugar a Cristina, que ha sido nuestra mayor conocedora de cultura pop. Luego tenemos la segunda, que ha sido Carolina, y tercero, Cristina. Silvia ya solo una de milagro, claro, la del Jeremy, no, adoro el Jeremy, así que siempre lo incluyo por ahí. Vale, simplemente para los que no habéis participado, me encanta, la respuesta me encanta, ¿no? ¿Qué he puesto yo aquí? Pues vamos a conectar con el aula, vamos a ver qué conocen nuestros alumnos. Ahora os hago una preguntita y ya con eso casi que terminamos. Bueno, pues la primera, ¿no? Oye, un artista que ha sido prácticamente el disco del año, todavía no se han dado los premios, pero un disco de que se ha hablado mucho, ha sido el disco de la Charlie. Bueno, como mucho me habéis dicho, el disco es Brat, pero me encanta el What the Fuck, que sería muy buena idea. 2022, vale, fantástico, ¿no? Aquí las ideas que me habéis sacado. Bueno, pues el disco se llama Brat. La autora de Expreso, que la verdad que creo que es una canción, ¿no? I'm working late because I'm a singer, pues Sabrina Carpenter, que también es una de las cantantes pop revelación. El último álbum de Taylor Swift ya sabemos que tiene mucha popularidad, así que bueno, Taylor Swift siempre nos va a salir. El último disco de Quevedo, que salió hace 2 días. Los ganadores del Balón de Oro, por eso digo que os he puesto tanto, lo diré, música como deporte. Si me meto en deporte, pues Balón de Oro, y he tenido el detalle de incluir también el Balón de Oro femenino, que a veces se nos olvida. El número de medallas, no sé si habéis estado enganchados a las Olimpiadas este verano o no, pero bueno, muy bien, 18. Y por último, un poco de gossip, un poco de marujeo, ¿no? ¿Con quién se supone que está Rosalía? Que es el actor de The Bear, Jeremy Allen White. Entonces, bueno, Elena, ¿esto que venía? ¿Por qué nos has traído este test de la Super Pop? Bueno, os he traído el test de la Super Pop, uno, para que veáis cómo funciona Quizzes, porque una cosa que me gusta de esta plataforma es que no solo tenéis como en Kahoot las 4 opciones, sino que también podemos hacer alguna fill in the blanks, y también podéis dibujar, lo que pasa es que dibujar no he puesto ninguna, no vamos a hacer un retrato de Jeremy, como lo llamo yo. Entonces, y eso, podéis personalizar los iconos, podéis utilizar los nicks, así que esta página la verdad que a mí me gusta mucho, y es otro regalo que os dejo junto a la dinámica. Y sí, Jeremy también sale en Shameless, que no, las reales conocemos a Jeremy de esa serie. Entonces, de nuevo, ¿no? El test de la Super Pop. Elena, ¿por qué nos ha traído un test de la Super Pop? Como digo, si conocemos los... ¿Dónde está? Estoy aquí. Si conocemos lo que le gusta al alumnado, si por poner tontamente a alguien en el enunciado de un ejercicio ya van a mostrar un poquito más de interés, si los conocemos y sabemos lo que les gusta, pues oye, va a ser mucho más fácil conectar con ellos. Y a lo mejor de alguna forma lo podemos llevar al aula. Debe ser las canciones, en el caso de la gente de idioma los tenemos súper controlados, pero oye, si sabemos que van a llegar a clase y van a hablar de este tema, a ver cómo consigo hilarlo yo para llevarlo a mi aula. No hace falta que estemos 100% al día, pero yo creo que mostrar ese interés hacia lo que le gusta al alumnado puede mejorar nuestra relación en clase. Y de nuevo, sí,
de repente en un ejercicio de matemática, en lugar de aparecerme un chico compra, pues bueno, si pongo Quevedo fue a comprar no sé qué, o si pongo el nombre de algún compañero, ya que ese compañero se ve por la luz y habla, ay, mira, salgo en el ejercicio de matemática. Es una tontería, es un detalle chiquitito, pero puede ayudarnos a conectar con nuestra clase. Ya digo, ya tenéis la respuesta, ya os he hecho un pequeño filtro de algunos temas, ahí lo tenéis. Ahí Silvia se tiene que ir, nada, gracias a ti, Silvia. Me quedan 5 minutitos. Eso, ¿cómo corregimos? Me queda hecho dar otro recurso y cortamos porque yo me tengo que ir a mi clase también. Bueno, cuando vayamos a corregir, si pensamos a lo mejor en una presentación, una opción es no intervenir. ¿Y qué es esto de no intervenir ante los errores, Elena? Pues que a lo mejor eso, están haciendo una presentación, me están explicando el desarrollo de una actividad, yo no interrumpiría porque entonces lo que vamos es a ralentizar y a coartar mucho al alumnado. No sé si habéis visto la situación de dar una presentación y que os interrumpan constantemente. No es agradable. Entonces, si es una presentación, por ejemplo, tomamos nota y luego al final, cuando ya hayan terminado, comentamos los errores. Y comentamos los errores a lo mejor cuando ya hayan terminado todos los grupos y ya pongo yo, depende de lo que me interese más. Si la hago más individualizada o más a nivel de aula, ya comento esos errores. Dar la forma correcta sería la clásica, ¿no? Eso no, porque la respuesta es tal. Tirar de la lengua. Ojo, interrumpimos cuando se haya equivocado y le invitamos a reformular su respuesta. Le llamamos la atención, ¿no? A lo mejor hay algún error y ahí sí me interesa interrumpir. Es como, esto de aquí, seguro, ¿no? Y así podemos corregir. Repetición y paráfrasis, ¿no? Repetir lo que el alumno ha dicho, por ejemplo, poniéndolo en la pizarra y analizar esa frase, analizar esa respuesta y ver cuál es el error. También, si me ha dado una respuesta incorrecta, lo podemos invitar a que me la aclare y de esa manera el alumno reflexiona sobre su propia respuesta y busca el error. Y también simplemente podemos recapitular, ¿no? Puede ir tomando nota de los errores que detecte y comentarlos al final de la actividad. Esa es mi recomendación principal. Vamos a dejar, sobre todo, ya digo, como mi aula es muy de que comuniquen, ¿no? De vamos a practicar el idioma, pues oye, que hablen lo máximo posible y ya al final sacamos los errores. Bueno, conclusiones, ya digo, vamos a intentar, dependiendo de las agrupaciones, o sea, vamos a ponerlos en grupo porque de esa manera se siente menos coartado. Vamos a llevar, por ejemplo, las actividades de manera escrita, que es uno de los recursos que me ha faltado por enseñaros. Si le damos al alumno tiempo para escribir su respuesta, se va a sentir mucho más seguro porque es menos espontánea. En el momento que yo tengo que escribirla sobre el papel, ya hago ese ejercicio de reflexión, puedo tachar, puedo reescribir, así que toda la participación no tiene por qué ser oral, sino que también, dependiendo de la complejidad, pues vamos a buscar una respuesta escrita, ¿no? Y así se siente menos inseguro. Para los tímidos, pues eso, vamos a sacarlos en grupo y así dividimos un poco la atención. Si creen que no tienen el conocimiento, pues vamos a hacer esa activación, vamos a ver qué conocen para que se sientan más seguros, para que vean que sí que saben sobre el tema. Si creen que su opinión no merece la pena, pues ojo, vamos a estar ahí, vamos a reforzar, vamos a mostrar interés y que sepan que estamos pendientes de ello. Y para ese alumno desmotivado, pues una actividad un poquito más lúdica, ¿no? Como puede ser el Quizzes, que es una manera muy sencilla de hacer ese test. Aquí tenéis un montón de conclusiones más, conocer al alumnado, vamos a analizar las barreras, diseñar la clase pensando en nuestro alumnado, metodologías que invitan a la participación, estrategias que impulsen esa motivación, actividades que tengan en cuenta las capacidades de todo el mundo y eso, vamos a buscar esa motivación. Por último, me queda un minuto extra, pregúntale a otros docentes. Muchos de los consejos los he sacado o de otros compañeros o, por ejemplo, de internet. Hay un montón de docentes que tienen canales de divulgación en YouTube. Mi favorita es Ana Esther. Cualquiera que esté conmigo en clase sabe que cada X llevo un vídeo de Ana Esther porque tiene ideas muy, muy buenas. Y también tenéis el canal de EducaPlats, que es de donde os he traído el vídeo de las estrategias. Lo tenéis aquí en la bibliografía. Y por daros una cosita más, y ya me quedo yo tranquila, un consejo extra más es, por ejemplo, los cuestionarios de Google, que es un recurso que utilizo también mucho yo en mi clase. Para buscar esa respuesta escrita, paso un formulario de Google, que además es anónimo, recojo toda la información y luego yo la voy comentando en voz alta y si me interesa, pregunto, oye, ¿de quién es esta opinión? ¿Me la puedes desarrollar un poquito más? Y la verdad que funcionan súper, súper bien, porque además cuando yo paso un formulario de Google, me sale cuántas respuestas hay, entonces controlo si me ha participado todo el mundo o no. Así que un formulario de Google, que es un recurso muy sencillo, también muy, ¿cómo se dice? Muy fácil de utilizar, intuitivo, es muy intuitivo, lo pasáis, solamente tenéis que enviar el enlace al alumnado, ellos escriben su respuesta y tú ya las puedes ir comentando. Bueno, 4 y 1 minuto, no os quito más tiempo. Muchísimas gracias por haber asistido al seminario, muchas gracias por participar. ¿Qué impresiones os lleváis? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna cosita final? Alejandra, gracias a ti, Alejandra, por asistir. Ahora nos vemos luego en clase. Muy interesante, me alegro. Os animo, por supuesto, a que todas estas estrategias que he traído, porque las llevemos al aula, ¿no? He intentado traer cuanto más ejemplos mejor, así que nada, muy interesante. Había apuntado que empezaba tarde, nada, sin problema. Como está grabado, podéis rescatarlo. Muy interesante. Me alegro de que os llevéis una buena impresión. Pues nada, yo me voy corriendo que tengo otra clase, así que nada, lo dicho, os invito a que las utilicéis. No sé si nos veremos en otra ocasión, pero bueno, mucha suerte con todo, con lo que queda de máster, y no sé, y si volvemos a coincidir, pues